Muchas gracias. Una hermosa canción que estamos cantando. Va bien con el mensaje de hoy. Porque Él vive, ya no hay temor. ¿Tenés temor? ¿Tenés temor de la muerte? No, no debes tener. No tenemos nada de temer. Qué lindo cantar eso. Y me encanta la última estrofa. Yo sé que un día el río cruzaré. Eso no significa vamos a cruzar un río. No entienden eso, ¿no? Está hablando metafóricamente de cuando pasamos a la eternidad. Batallaré con el dolor y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Qué hay de temer? Si cuando llegue ese momento vamos a entrar en la presencia del Señor, que no va a ser el peor día de nuestra vida, va a ser el mejor día de nuestra vida. Así que es lindo pensar en eso hoy. Bueno, feliz día de la resurrección. Quiero decirles que este día, que lo llamamos la Pascua nombrado por los judíos, pero nuestro día de la resurrección, que no es el día del conejo y los huevos. ¿Sí? Aunque alguien me dio un huevo y lo voy a comer, ¿no? Y si alguien quiere darme un conejo, también lo acepto, pero no es el día de eso. Es el día del Cordero. Es el día del Cordero de Dios. Es el día que cambió todo. Es el día del milagro de la resurrección. Cuando estaba pensando en lo que iba a predicar hoy, en primer lugar iba a seguir nuestro estudio en 1 Timoteo 3. Y después pensé, para el día de la resurrección, los requisitos para los diáconos no es el mejor tema, ¿no? Entonces, siendo muy flexible, vamos a mirar en otro texto que habla de la resurrección. Yo me acuerdo cuando yo era joven y descubrí esta mañana que acá los jóvenes no hicieron esto, pero cuando yo era joven, a veces nos gustaba para divertirnos, para pasar un lindo momento, a la noche, ir al cementerio. Y pasar por el cementerio en la noche, la oscuridad, para tratar de asustarnos, ¿no? Hoy en día los jóvenes van a lugares ya preparados, un parque de diversiones para asustarse. Nosotros no tuvimos plata y no tuvimos parques así, entonces fuimos al cementerio. Siempre parecía en el cementerio que había un poco de viento, habían hojas haciendo ruidos, hacían sombras, hacían cosas raras, y uno estaba entre las lápidas pensando, aquí estamos, ¿no? Y claro, uno escuchaba sonidos y miraba alrededor, pensando, ¿quién está atrás de la lápida? No había nadie, había alguien abajo, pero no había nadie atrás. ¿Y si alguien hubiera salido de atrás? Un récord, ¿no? 100 metros en tiempo récord. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que en la iglesia, el marido de una de las hermanas de la iglesia, que también ahora está con el Señor, falleció el marido. Y ese fue en otra época, cuando los velorios eran toda la noche, ¿no? Toda la noche. Algunos de ustedes se acuerdan de eso. Gracias a Dios casi nadie hace eso hoy en día, pero aquel entonces todos hicieron así. Entonces tuve un velorio acá en del siglo, hace muchos años atrás, y era toda la noche. Entonces, como pastor, era mi deber quedarme toda la noche con los familiares que quedaron. Era un deber que no era mi deber favorito, tengo que decir la verdad, pero era algo que yo consideraba importante como pastor. Entonces, claro, va pasando la noche y la gente se va, y al final era muy tarde, y estaba la señora y una mujer de la iglesia, una hermana, y un copastor y yo. Y bueno, ahora vamos a pasar toda la noche, que a mí no me gustó nunca la costumbre eso, pero quería estar allí para ministrar y apoyar. Y después, no sé, como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, no me acuerdo, las dos señoras se fueron allí cerca de la cocina y se fueron a dormir. Y el copastor fue a buscarle un café o algo así, allí estaba yo. Estaba allí solo, con el cajón delante de mí. Y estaba allí, yo estaba muy cansado y digo, pero esto no tiene sentido, yo también me voy a ir a dormir. Entonces me acosté allí justo enfrente de él y me fui a dormir. Me despierto otra vez, alrededor de las 3 de la mañana. Las dos mujeres se fueron a casa, no estaban más. Y el copastor no me acuerdo dónde estaba, pero no estaba. Entonces me despierto solo con el fallecido. Y yo estoy allí acostado y yo miraba en él. Y como a veces no preparan bien el cuerpo, él me miraba a mí.
Y me cruzó la mente así. Ojalá que el Señor no estuviera fallecido, que estuviera con vida. Eso sería fabuloso. Pero espero que no me salude en este momento. ¿No? ¿Por qué es eso? Es porque la muerte es permanente. Y no esperamos que alguien que murió resucitara. Y eso es lo que nosotros vemos siempre cuando vemos que el hombre muere. La palabra de Dios dice que los hombres mueren y no resucitan. En Hebreos 9:27 dice, así como está decretado por Dios que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. En Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos los hombres somos pecadores y todos nosotros morimos y no resucitamos acá corporalmente. Nadie esperaba, cuando hablamos hoy de la día de la resurrección, nadie estaba esperando la resurrección de Jesús. Él estaba sepultado y estaba en la tumba y nadie esperaba su resurrección. Y eso lo vamos a ver hoy, que es interesante. Nadie lo esperaba. Sin embargo, Él resucitó. Y hoy celebramos su resurrección, y no solamente su resurrección hace 2000 años, sino el hecho de que Él vive hoy. Y hoy vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 16, cómo reaccionaron las mujeres a este evento inesperado y milagroso. Cómo reaccionaron las mujeres a este evento inesperado y milagroso. Y vamos a ver 3 reacciones a la resurrección de Cristo. Marcos, capítulo 16, comenzando en versículo 1. Marcos 16:1 dice así. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asustan, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se habían apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Antes de meternos bien en este pasaje, quiero comentar algo que después les voy a mostrar en más profundidad en el texto. En el Evangelio de Marcos, uno de los propósitos de Marcos es dejarnos a nosotros asombrados por el gran poder de Dios. Él no quiere que vemos a nada de lo que hizo Dios como cosas rutinarias o comunes. Y más adelante le voy a mostrar varios ejemplos donde Él quiere que nosotros enfocamos en que cuando Cristo hizo milagros, cuando Dios obró en forma milagrosa, que nosotros debemos mirarlo y estar asombrados por el poder de Dios. Él no hace cosas normales, Él hace cosas extraordinarias. Él no hace cosas naturales, Él hace cosas sobrenaturales. Y eso es lo que vamos a ver hoy en su resurrección. Entonces hoy vamos a ver 3 reacciones a la resurrección de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo les sorprendió. Les sorprendió. ¿Por qué fueron sorprendidos por la resurrección de Cristo? En primer lugar, porque si alguien resucita, todos deben estar sorprendidos, ¿no? Porque no es lo que pasaba normalmente. En Génesis capítulo 2:17, el Señor dijo a Adán y Eva que si ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Él dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron, Adán y Eva murieron, Adán y Eva no resucitaron corporalmente, se quedaron en sus tumbas. Y todos los que vinieron después de ellos también pecaron y murieron, porque la muerte es permanente, la muerte del cuerpo. Otra vez en Hebreos 9:27 dice que morimos una sola vez y después viene el juicio. Si hacemos estadísticas,
Hay hoy en día estadísticas para todas las cosas y encuestas para muchas cosas. Cuántas personas nacen, cuántas personas hacen distintas cosas. Pero la encuesta, si hacemos uno de cuántos de los seres humanos que nacen, cuántos de ellos mueran. Y la respuesta es, ¿qué porcentaje? 100%. 100%. Si el Señor no viene antes, todos nosotros vamos a morir. Es la condición del hombre pecador. Ahora hacemos otra estadística. De esos 100% de los hombres que mueran, ¿qué es el porcentaje de los que se levantan de los muertos? Acá en la tierra. ¿Qué es el porcentaje? 0. ¿No? Entonces, claro que iban a estar sorprendidos. No estaban esperando una resurrección. Los hombres cuando mueran quedan muertos. Los hombres que están sepultados quedan en el sepulcro. Y Jesús fue un hombre, fue Dios, pero fue Dios hombre, fue un hombre y él murió. Y la palabra de Dios dice que ellos lo vieron morir. En capítulo 15, el capítulo anterior, en versículo 37, dice que las mujeres de que estamos hablando en capítulo 16 estaban presentes. Y en versículo 37 dice, pero Jesús dando un fuerte grito expiró. Ellos estaban allí y lo vieron morir, vieron el momento de su muerte. Nos dice en capítulo 15, versículo 46, que José de Arimatea compró un lienzo de lino y bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y Marcos tiene el detalle cuidadoso a decirnos en versículo 47, y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Entonces ellos lo vieron morir, ellos lo vieron ser sepultado, ellos vieron cuál era el lugar. Y cuando ellos fueron a la tumba esa mañana, ellos fueron a la tumba para hacer en cierta manera un velorio. Ellos llevaron especias para ungir el cuerpo. Ellos no estaban yendo allí diciendo, vamos a ver si resucitó el Señor. Ni les ocurrió. No estaban pensando en eso. No esperaban la resurrección. Los discípulos no esperaban la resurrección. Recuerden que Jesús les dijo varias veces, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado a los gentiles, voy a morir y después voy a resucitar. Y cada vez que le contó eso, ellos dijeron, no, Señor, eso no va a pasar. Tú eres el Mesías, tú vas a reinar. No pienses así. No va a pasar así. No queremos que pase así. No es la idea de que nosotros tenemos y no es lo que nosotros queremos ver que pasara. En Marcos capítulo 8 dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces Pedro, nos dice en varios evangelios, comenzó a decir, no, Señor, eso no va a pasar. Y el Señor dice, quítate delante de mí, Satanás. Esta idea, Pedro, es de Satanás. Esta idea, Pedro, es del hombre. Pero el pensamiento de Dios es otro. Yo voy a morir y voy a resucitar. Y ellos lo reprendían, pero no entendieron. No entendieron. Y en Juan capítulo 18, cuando vienen a buscar al Señor en Getsemaní, y el Señor estaba orando y los discípulos estaban durmiendo. Y cuando viene el Sanedrín para buscarlo, dice que Simón Pedro tenía una espada, lo sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote. Cuando vinieron a detener a Jesús, Pedro pensaba, vamos a pelear, vamos a defender a Jesús, no vamos a dejar que le hagan daño, no vamos a dejar que él muera, él va a ser el que reina. Y Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Pero Pedro no entendió. Más adelante sabemos que Pedro se acercó mirando de lejos cuando estaban interrogando a Jesús. En Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Ahora, yo
creo que si Pedro hubiera estado mirando en lo que estaba pasando Jesús, pensando, quiero ver lo que va a pasar, porque yo sé que el domingo el Señor resucita, no hubiera negado a Jesús. No hubiera negado a Jesús. Primero, ¿por qué negarlo cuando sabe que Jesús va a nacer en victoria? Y también, ¿por qué negar a Jesús cuando en 3 días vas a verlo cara a cara? Con vergüenza por haberle negado. Pero no entendieron. Encontramos en Marcos capítulo 16 que aun cuando vino la noticia de que Cristo había resucitado, cuando vienen las mujeres diciendo la tumba está vacía o Cristo resucitó, dice que ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. No creyeron a las mujeres. No, mujeres, no sé lo que piensan que vieron, pero los hombres no resucitan. Y ellos después, dice, estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco los creyeron. Y después el Señor se apareció delante de ellos y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces los discípulos de Jesús que andaban con él por 3 años no creyeron en su resurrección hasta verlo. Aún recuerden que Tomás, cuando los otros lo vieron, Tomás dijo, yo no creo hasta que lo veo. Entonces no lo creyeron y no estaban esperando eso. Encontramos en Juan capítulo 20, versículo 19, que después de la muerte de Jesús dice así, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Dónde estaban los discípulos? En el aposento alto con la puerta cerrada con cerraduras. No estaban pensando, vamos a ir a la tumba, vamos a ver a Jesús el domingo, Él va a ser victorioso. No, ellos estaban temblando dentro de un lugar con la puerta cerrada con llave porque tenían miedo que los judíos iban a venir a buscar a ellos también. Entonces no estaban esperando una resurrección, no lo tenían en mente, aunque Jesús lo había anunciado. ¿Sabe que los únicos que parece que tienen una noción de ese tema es lo que leímos al principio de la reunión, que el Sanedrín, cuando Jesús murió, se acercaron a Pilato y dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Ahora, el Sanedrín no creyó que Jesús iba a resucitar, pero por lo menos entendieron qué es lo que Jesús había dicho que iba a hacer. Entonces ellos pidieron soldados para que los soldados podían guardar la tumba para que los discípulos no podían robar el cuerpo. Damos gracias a Dios por eso, porque es muy bueno para nosotros que había una guardia allí, porque después cuando Cristo resucitó, los judíos dijeron, los discípulos robaron el cuerpo. Y tenemos que pensar que los discípulos cobardes que estaban encerrados en el aposento alto se fueron allí y enfrentaron a los soldados romanos, los vencieron y sacaron el cuerpo. ¿Y para qué? Si Jesús ya había muerto y no resucitaba, no tenía ningún sentido para los discípulos hacerlo. Pero los únicos que tenían una noción fue el Sanedrín. Entonces vemos cosa tras cosa tras cosa que ellos no estaban esperando la resurrección. Las mujeres en este día de la resurrección, cuando se van preparándose para ir, la palabra de Dios dice que bajaron a Cristo de la cruz y José preparó su cuerpo, pero como estaba la tarde y era el momento de llegar el día de reposo y no podían seguir trabajando, lo pusieron en la tumba así, pero no tenían oportunidad de preparar el cuerpo como fue la costumbre entre los judíos. Entonces, si miras en los distintos pasajes, vas a ver que las mujeres fueron a su casa para observar el día de reposo, y el día de reposo termina el sábado cuando baja el sol. Nosotros siempre pensamos, por nuestra manera de pensar, que el sábado es todo el día sábado y te levantas el domingo y ya terminó el día de reposo. Pero para los judíos es de viernes cuando baja el sol hasta el sábado cuando baja el sol. Entonces los pasajes nos dicen que las mujeres esperaron y observaron el día de reposo. Y después, cuando bajó el sol, la Biblia dice que cuando terminó el día de reposo, ellos fueron y compraron especias. Nos dice acá en capítulo 16, versículo 1, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y después, Juan dice que ellos salieron en la oscuridad, porque ya podían haber ido en cualquier horario una vez que bajó el sol.
Y nuestro texto dice que no llegaron hasta que había salido el sol. Entonces tenemos todo un evento donde termina el día de reposo, ellos compran las especias, van allí en la oscuridad, llegan cuando ya hay luz. Pero ¿qué es su propósito? Su propósito es preparar el cuerpo del Señor para su sepultura eterna. ¿Y qué es su preocupación? A nuestro pasaje nos dice que ellos tenían una preocupación. La preocupación fue, ¿ya va a haber resucitado? ¿Va a ser verdad lo que él dijo, que resucita? No, su preocupación se ve bien claro en todos los pasajes. Su preocupación fue, ¿quién removerá la piedra? Nosotros queremos preparar el cuerpo, pero no podemos pasar. Vamos a necesitar ayuda y no sabemos quién va a poder remover la piedra. Ahora nos dice en versículo 4 que ellos dijeron eso y dice que la piedra fue sumamente grande, sumamente grande. La historia de la arqueología nos dice que normalmente estas piedras fueron cuadrados. Entonces los hombres tenían que empujarlos, se quedaron allí. No era una idea que iban a ir abriéndolos, estaba cerrado. Eso fue la idea, que estaba cerrado. Para gente de mucho dinero, ellos tenían piedras para poner allí redondos, que lo podían empujar así. Obviamente uno así salía más dinero porque tenían que trabajarlo más para prepararlo así. Sabemos que José de Arimatea fue un hombre de mucho dinero y también nos dice que rodaron la piedra para ponerse en su lugar. Sabemos que estos fueron tremendamente pesados. Entonces la preocupación de las mujeres no fue si Cristo resucitó ya. Su preocupación fue cómo vamos a tener acceso al cuerpo con esta piedra tan grande que está allí en nuestro lugar. En versículo 6 vemos que cuando ellos llegaron estaban buscando un cuerpo. Dice el ángel, no se asustan, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Estaban buscando el cuerpo de un hombre crucificado. En versículo 8 vemos que no estaban preparados para lo que pasó, porque mire todas las palabras, y vamos a verlo mejor más adelante, que ellos huyeron porque tenían gran temblor, porque estaban espantados, porque tenían gran temor. Si yo estoy yendo a la tumba pensando, esto es el día, el Señor resucitó, lo voy a ver vivo, no voy a terminar así. Entonces, es llamativo de que este gran evento milagroso no ocurrió en un lugar donde la gente estaba anticipando que iba a pasar o como podían tener intenciones de cómo hacerlo pasar, sino nadie esperaba la resurrección. No lo entendieron. Ellos habían esperado un reino. Cuando Jesús murió, todas sus esperanzas estaban perdidos. Todo estaba perdido, todo estaba mal. Todo estaba perdido, todo lo que habían pensado. Entonces, nos dice acá que su reacción fue de ser conmovidos. En primer lugar, el versículo 5 dice que se asustaron, estaban conmovidos, porque lo que estaban viendo fue incomprensible. Nunca había pasado así. Y para esas mujeres que no esperaban semejante cosa, que querían simplemente preparar el cuerpo, y ahora fueron sorprendidos y estaban llenos de temor, pero lo que le pasó en esa mañana cambiaría sus vidas para siempre. Porque fue único en la historia y fue milagroso de parte de Dios. Entonces su reacción fue sorpresa. Su segunda reacción fue que la resurrección de Cristo les espantó. Ya hemos hecho referencia a eso. Hay varios milagros que vemos en este pasaje, milagros de Dios. El primer milagro es que la piedra fue removida. Se cree que tenía quizás hasta 2 metros en diámetro. Quizás pesaba cientos de kilos, quizás varias toneladas. La Biblia nos dice que fue puesto en su lugar, que ellos lo habían visto puesto en su lugar, pero entonces, ¿qué iban a hacer? Bueno, la Biblia nos dice que había un milagro, porque en Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra. Entonces ya tenemos realmente 2 milagros acá, un terremoto hecho por Dios, no por cualquier razón, sino un terremoto hecho por Dios para remover la piedra, hecho también por un ángel del Señor que vino para abrir la tumba. Nosotros debemos ver y podemos entender
he tenido el privilegio, estando en Jerusalén, de entrar en esta tumba, la tumba que creemos que es la tumba de Jesús. Y la tumba estaba en una cueva, y como es ahora, después de 2000 años, que en 2000 años había muchas cosas que han pasado en esa pobre cueva, porque algunos grupos no cristianos han querido destruirlo y algunos grupos cristianos han querido adorarlo y ha sido muy abusado. Pero entras en la cueva y bajas a un lugar, y cuando entras en lo que es como la cámara principal, después a la derecha hay como un estante. Y ellos lo tenían así, sobre el estante es donde hubieran puesto el cuerpo. Entonces cuando las mujeres vienen, la Biblia dice que cuando primero vieron la piedra, estaba la piedra con un ángel sentado arriba de la piedra. ¿Eso te asustaría a vos? ¿No? Vas a la tumba y está la piedra, estás preocupado y allí está la tumba corrido, había sido un terremoto, pero hay un ángel sentado arriba. Que dice, hola, ¿cómo andás? No creo, ¿no? Fueron milagros, fueron cosas increíbles. En Mateo 28, versículos 2 y 3 dice, se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Entonces ven el ángel y está como un relámpago, como una cosa sobrenatural, una cosa resplandeciente, y su vestidura, dice acá, blanca como la nieve. En Lucas capítulo 24 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecientes. Entonces vemos que habían dos ángeles. En un momento uno está sentado sobre la piedra, en otro momento están uno a la cabeza, uno a los pies, de donde hubiera estado el cuerpo de Jesús, y eran como varones con vestiduras resplandecientes. En Juan capítulo 20, versículo 12 dice, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Entonces, vemos primero el milagro de que la piedra fue removida, y después vemos el milagro de que todo este evento fue acompañado por ángeles. Es muy interesante que no se ve muchas veces ángeles apareciéndose. Cuando Jesús nació, hay mucho movimiento de los ángeles, anunciando que nace el Salvador del mundo. Y ahora en la resurrección de Cristo, otra vez vemos a los ángeles, asegurando que este evento milagroso sea observada como corresponda. Y los ángeles le dicen, mire, la tumba está vacía. ¿Qué fue la reacción de las mujeres a todo esto? Primero, quiero marcar otra vez, ellos fueron allí, apenas se había levantado el sol, apenas había luz, esperaron encontrar una tumba, un cuerpo, prepararlo, un velorio, y encontraron una tumba vacía, un ángel sentado allí, todo resplandeciendo, hablándoles. Y versículo 5 entonces dice, entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco, y ellos se asustaron. Qué raro, ¿no? Estas mujeres, ¿por qué van a asustarse? Vos no hubieras asustado, ¿no? ¿O sí? Yo sí, yo no sé si entro, ¿no? Viendo semejante cosa. Y eso es lo que Marcos quiero que nosotros veamos. Estas cosas, aunque fue buenas noticias, era asustante, era increíble, era poderoso, era milagroso, era una obra de Dios única en toda la historia. Entonces, en versículo 5 la palabra significa que se espantaron. La palabra significa que fueron alarmadas, que fueron alteradas, que fueron movidos emocionalmente con emoción intensa por causa de lo que ellos estaban viendo. Entonces se espantaron. En versículo 8 dice que ellos tenían un gran temblor, estaban temblando, estaban sacudidos, estremecidas, con temor, como corresponde, como uno pensaría que pasaría. Después dice en versículo 8 otra vez que tenían espanto. Eso es otra palabra diferente de lo que se encuentra en versículo 5. Espanto, la palabra griego es la palabra éxtasis, que tiene la idea de que estaban con tanto miedo que prácticamente la emoción fue tan profundo que casi estaban fuera de sí. Ya es como que su entender de lo que estaba pasando estaba suspendido. Nosotros diríamos que estaban enloquecidas.
no podían entender lo que estaba pasando por tanto miedo que tenían con todos estos eventos que estaban pasando. Dice después en versículo 8 que tenían miedo. La palabra miedo en griego es la palabra phobos, que nosotros hablamos de fobias. Significa que tenían ansiedad, tenían miedo y tenían terror con todo lo que ellos estaban viendo. Entonces, lógicamente, el versículo 8 también dice que huyeron. Huyeron. ¿Vos hubieras huido? Yo sí. Huyeron significa que escaparon. Desaparecer significa la palabra. Buscar seguridad por correr. Ahora, otra vez, aquí quiero parar para decirles que Marcos escribe estos eventos exactamente en esta manera porque él quiere que nosotros sentimos lo que ellas estaban sintiendo. ¿Y es porque Dios quiere que nosotros sentimos terror? No, es porque Dios quiere que nosotros sentimos la gravedad de este gran milagro que Dios había hecho. Y nosotros lo leemos y lo conocemos y ya está parte de nuestra mente, parte de nuestro entender, parte de nuestro corazón y damos gracias a Dios por eso. Pero este pasaje nos dice lo que vivieron esas mujeres cuando vieron un milagro que solo Dios podía haber hecho. Una cosa asombrosa que solo podía haber venido por el poder de Dios. Algo maravilloso que Dios hizo para salvar a nosotros. Una intervención total de Dios en los asuntos de los seres humanos que cambiaría el mundo para siempre y cambiaría la vida de todos los que creen en Él por toda la eternidad. Y el Señor quiere que nosotros también en este día, en todos los días de nuestra vida, que no vemos la resurrección como un día más, como un evento más, ni realmente como un milagro más. Esto fue un milagro que cambió el mundo y un milagro que solo Dios podía haber hecho. En Marcos capítulo 1, versículo 25, quiero comenzar a mostrarles rápidamente cómo es que Marcos va desarrollando estas ideas. Marcos quiere que estemos asombrados por el poder de Jesús. En capítulo 1, Jesús echó un espíritu inmundo de un hombre. Y dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando vieron ese milagro, ellos dijeron, esto nunca hemos visto jamás en la historia. Un espíritu inmundo, un demonio, tiene poder, es fuerte. Nosotros no podemos dominar esas cosas. Y aquí viene este hombre, habla con autoridad y echa afuera. Él tiene poder. Qué grande que es. En Marcos capítulo 4, recuerdan que es cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y vino una tormenta muy grande. Y algunos de ellos fueron pescadores y estaban acostumbrados a estar en el mar. Pero ellos tenían miedo. Esto fue una tormenta que daba miedo a los marineros, ¿no? Y ellos pensaban, vamos a morir. Y Jesús estaba durmiendo. Ustedes recuerdan la historia y dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino un gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué estaban atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y los discípulos, dice, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos tenían miedo porque iban a morir en la tormenta y cuando Jesús dice al viento, pará, ya no había más viento. Y al mar que estaba todo así, dijo, calma. Ya todo tranquilo. Y los pobres discípulos que estaban aterrorizados porque estaban en una tormenta y iban a morir, ahora están aterrorizados porque están diciendo, ¿quién es este? ¿Qué hombre puede hablar al viento, hacerlo parar? ¿Qué hombre puede hablar al mar y puede hacerlo calmar? Y ellos estaban contemplando, ¿quién es este hombre? Y Marcos quiere que nosotros vemos el milagro así, que también nos quedamos con la boca abierta diciendo, qué grande que es nuestro Dios y qué grande es el Señor Jesucristo, que tiene dominio sobre aún la creación, la naturaleza. Nos dice después, en capítulo 7 de Marcos, versículo 37,
Jesús había sanado a un sordo. Y dice, estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Otra vez encontramos esa palabra, estaban asombrados. Estaban como choqueados, y dice que estaban asombrados en gran manera, que significa enteramente o en forma superabundante. Estaban totalmente asombrados, sin medida. Y dijeron, aún a los sordos que nunca oyeron nada, Él obra y están sanados. En capítulo 9 de Marcos, el Señor lleva a algunos de los discípulos para lo que se llama la transfiguración. Y por un breve momento Él le demuestra algo de su gloria. Y nos dice en Marcos capítulo 9, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos todos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Entonces delante de ellos Él demuestra algo de su gloria y ellos están como, nunca vimos algo tan blanco, nunca vimos algo así tan resplandeciente. Y Pedro no sabe qué hacer. Si no vamos allí a ver la historia, pero creo que se acuerdan. Pedro comienza a hablar pavadas. Dice, ¿por qué no hacemos acá algunos lugares donde podemos quedarnos y hacer cosas? Y el Señor está como, Pedro, tranquilo. Pero dice después, porque Pedro no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Estaban aterrados por ver solamente un poquito de la gloria de Dios. Y Marcos quiere que vos y yo también seamos asombrados por la grandeza de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el cuerpo humano, tiene poder sobre la humanidad, tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre la muerte. Nos dice en Hebreos 2:14 que Jesús tomó carne para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El Señor venció al diablo. Él quitó a él que tenía el imperio de la muerte. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Porque Cristo tiene poder sobre Satanás. Tiene poder sobre la muerte. En Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por esto reinó la muerte aquí entre nosotros, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Todos somos pecadores por un hombre, Adán. Nosotros recibimos nuestra naturaleza pecaminosa y somos pecadores, pero también por un hombre reina la vida. Cristo venció la muerte. Tenemos vida. 1 Corintios 15, 54 en adelante, lo predicamos hace poco. Dice, pero cuando esto corruptible, este cuerpo, cuando somos resucitados, se haya vestido de incorrupción, y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. La palabra devorada significa tragada, devorada, destruida. La muerte será tragado por la obra de Satanás, del Señor, tragado, devorado, destruido. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado de la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso volvemos a la canción que cantamos, no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor de la muerte. No queremos ser como el autor estadounidense Mark Twain, que dijo, no tengo miedo de morir, solamente no quiero estar presente cuando ocurre. ¿No? Que es imposible eso, obviamente. Cuando morimos va a ser una experiencia nueva. Y como la canción dice, quizás batallamos con el dolor por última vez. Pero nada de eso nos debe dar temor. Porque la palabra de Dios dice, ausente del cuerpo, ¿qué? Presente con el Señor. Amén. ¿Saben que el día de nuestra muerte va a ser el mejor día de nuestra vida? Vamos a ver a Jesús cara a cara. 1 de Juan 3:3, lo veremos tal como Él es. Qué gran día que va a ser eso. Gloria a Dios. Y debemos estar asombrados
por el poder del Señor y el poder de Cristo que Él tiene sobre la muerte. ¿Y por qué tiene ese poder? Porque resucitó. Entonces, las mujeres fueron espantados, asombrados, vieron un milagro, fue poderoso. Y el Señor también quiere que nosotros, no que estemos ahora después de este mensaje yendo a casa temblando y teniendo miedo, quiere que nos vayamos de acá volviendo a pensar y meditar y contemplar el hecho de que lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años fue un milagro tremendo que ni podemos apreciar por completo. Un milagro que solo Dios podía haber hecho y lo hizo de tal manera que hoy en día podemos tener todos los datos porque habían testigos oculares. La tercera reacción de las mujeres es que la resurrección de Cristo les transformó. Les transformó. En nuestro texto no solamente hay un ángel allí, pero el ángel les comunica un mensaje. Dice en versículo 6, Él dijo, no se asustan, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. El ángel les dice, está en el lugar correcto, ¿no? Ellos lo habían ido allí a asegurar cuál es el lugar, y ahora viene la mañana en la oscuridad y después sale la luz, y el ángel dice, no te preocupes, estás en el lugar correcto, esto es el lugar. Están buscando a Jesús, están buscando su cuerpo, están buscando el que fue crucificado. Tengo una noticia, Él no está aquí. No se equivocaron del lugar, esto es el lugar, pero Él ya no está. Ahora, sabiendo que ellos van a ser los primeros testigos oculares de todo este evento, Él les dice en versículo 6, miren el lugar donde lo pusieron. Miren, observen. Es un reclamo la palabra, no sé la palabra, es un reclamo a decir, quiero llamarle la atención. Miren en todo, miren en los detalles. No pierden nada. Ustedes son mis testigos. Quiero que observen todo. Yo no sé si ustedes son personas que observan muchas cosas o no. Yo soy una persona que yo no observo nada. No me doy cuenta nunca de nada. O sea, el único que observo más o menos bien, creo, es la Biblia. Cuando lo estudio, observo todas las palabras y todo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, digo a mi esposa, mira, estaba hablando una mujer, no conozco a la mujer, pero me dijo tal cosa. Y me dice, ¿quién habrá sido? Digo, no sé. Me dice, ¿qué color de piel, de pelo tenía? ¿Qué color era su pelo? Yo, creo que tenía pelo. Pero el color no tengo idea, ¿no? Y así soy. Por eso cuando viajamos, Cristina es la navegadora. Y si ella no está, Andrés va conmigo. Él observa todo. Si yo no tengo un mapa, yo puedo ir al fondo de la casa y no encontrar la puerta de vuelta, ¿no? No observo las cosas. Si alguien me dice, andá, está la casa verde, y doblar la dice, porque no soy curioso, así no soy muy observador de esas cosas. Hay una sola excepción a eso. Aparte de cuando estudio la Biblia, sí quiero observar absolutamente todos los detalles. La primera vez que yo fui a Israel, pensaba que sería mi único viaje a Israel. Gracias a Dios no fue. Pero la primera vez que fui a Israel, hice algo, tuve una costumbre, porque estaba intensamente interesado en absolutamente todos los detalles. Quería captar y entender todo lo que podía entender. Entonces, una de las cosas que pasa cuando estás en un tour es que tenés cierta cantidad en cada lugar y después tenés que llegar al micro a tiempo para que los demás no tienen que esperar. Entonces, siempre cuando era el tiempo de volver y yo podía ver el grupo comenzando a moverse, yo hice lo siguiente en todos los lugares en Israel. Yo miraba cómo estaban volviendo y vi quién era el último que iba a llegar y me aseguraba que yo iba con esa persona. Porque me gusta cumplir y quería ser puntual, no quería que nadie esperara a mí. Pero mientras que todo el grupo estaba caminando lentamente, buscando el micro y todo, yo hice así. Yo me puse en la entrada del lugar, si fuera la ciudad de Capernaum, o Corazín, o Monte Carmelo, o Getsemaní, y me quedé allí mirando, tratando de grabar en mi mente todo, tratando de sacar una foto mental de todos los detalles, pero no quería perder nada. Y cada lugar hice así, estaba allí pensando, foto, ¿no? Tratando de grabarlo en mi cabeza.
pero el resto de mi vida nada. Pero Jesús dice a las mujeres acá en versículo 6, miren el lugar donde lo pusieron. Ustedes son los testigos, ustedes tienen que saber lo que están mirando. Van a pensar después, quizás nos equivocamos del lugar, están en el lugar correcto. Están pensando que quizás estaba el cuerpo, pero no te diste cuenta. Mire, no está el cuerpo, está vacío. Él quería que ellos observen bien todo lo que estaban viendo. Eran testigos oculares, tenían que grabar todo en la mente. Ellos fueron testigos. Ahora recuerden, fueron testigos de su muerte, lo vieron expirar. Ellos fueron testigos de la sepultura, habían ido allí para ver cuando lo pusieron en la tumba. Y ahora el ángel dice, ahora son testigos de que Él resucitó. Aquí no está. Nos dice también en versículo 6 que el mensaje que les dio en el medio del versículo dice, ha resucitado. Ha resucitado. Realmente en griego el verbo es pasivo, sería mejor traducido, ha sido resucitado. Porque Jesús fue resucitado por el Padre, por Dios. Nos dice en múltiples versículos en la Biblia, Hechos 2:24, dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Es Dios que lo resucitó. En Hechos 3:15 dice, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. El Señor resucitó al Señor, a Cristo. Dios, el Padre. Eso me gusta por muchas razones. Vemos el poder de Dios en la resurrección, pero también el mismo Dios que resucitó a Jesús es el mismo Dios que me va a resucitar a mí y que te va a resucitar a ti. Entonces, si yo estoy pensando, Dios tiene poder para resucitarme, Él diría, ya lo hice, tengo el mismo poder, resucité a Jesús, voy a resucitar a ti, porque Él vive, tú también vivirás. ¿Cuáles eran los resultados de la resurrección? En primer lugar, la resurrección nos muestra que nuestro Salvador vive. Resucitó y vive hasta el día de hoy. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, Él puso su mano derecha sobre mí, dice Juan, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor vive por los siglos de los siglos y Él tiene la llave, Él venció la muerte. 1 Corintios 15:6 dice que Él apareció delante de 500 hermanos a la vez, tantos testigos que vieron a Cristo resucitado. Por su muerte proveyó la salvación. Cada vez que predico un velorio para un hermano, siempre uso Juan 11:25, donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo vencí la muerte. Yo vivo. Y yo prometo que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué grande. Proveyó la salvación. En Romanos 4 dice que por medio de su resurrección proveyó nuestra justificación. Dice, por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros podamos ser declarados libres de la pena del pecado, porque Cristo lo pagó y Dios el Padre lo aceptó. Y se ve la aceptación del Padre en la resurrección. La muerte de Cristo aseguró tu resurrección. Otra vez en 1 Corintios 15, versículo 13, Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y Pablo está hablando en subjuntivo, en posibilidades,
falsa doctrina que ellos tenían, pero después él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Recuerdan esa palabra cuando estamos en este pasaje? Primicias. Él es el primero entre muchos, primicias de los que van a resucitar. Cristo es el primero, pero primicias significa el primero de una gran multitud, que somos nosotros. Porque ya Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, el Señor Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. En la resurrección, toda la historia giró. Quiero que piensen en esto si nunca lo has pensado, probablemente muchos lo han pensado, pero es una buena manera de ver la historia y también de ver lo que dice la palabra de Dios. Antes de la cruz, toda la historia miraba hacia la cruz. En Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecaron, el Señor les dio en 3:15 el protoevangelio diciendo que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás. Y fue una promesa, y desde ese momento todos miraron para adelante esperando esa semilla de la mujer que iba a venir a aplastar a Satanás. Y la salvación no dependía de obras, dependía de confiar en esa promesa del Redentor. Vino Abraham y el Señor dijo, te voy a hacer una gran nación y de tu línea, de tu familia voy a bendecir al mundo entero. Entonces todos esperaron el cumplimiento de la promesa a Abraham, que por medio de su descendencia el pueblo de Israel, que el Señor iba a redimir el mundo entero. El rey David estaba reinando y el Señor en un momento muy lindo y muy importante le dice a David, te prometo que voy a poner un hijo tuyo, alguien de tu línea que va a reinar sobre el trono de David para siempre. Y desde ese momento todos estaban esperando el futuro, el Mesías que iba a venir para reinar sobre el reino de David. El Señor estableció los sacrificios de animales y Israel vino a sacrificar los animales, pero los animales no podían salvarle de sus pecados. La sangre de los animales solo tenía valor porque estaban esperando el Cordero de Dios que vendría una vez para siempre para derramar su sangre para la salvación. Todo miraba para adelante. Y toda la salvación dependía de la fe en el Redentor que venía, pero ahora viene la resurrección. Y toda la historia gira. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a mirar para atrás. Y vamos a celebrar la muerte y resurrección de Cristo, porque una vez que Él murió por nosotros, una vez para siempre, ya la salvación está ofrecido a toda la humanidad. Y Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Para adelante, solo esperamos todavía la segunda venida de Cristo y el momento cuando sí va a reinar para cumplir todas sus promesas a Israel. Todo el mundo cambió con la resurrección y produjo una vida transformada. Ahora, la reacción inicial de las mujeres fue susto, espanto, terror y huir. Pero quiero que miren otra vez en versículos 6 y 7, hay 4 mandatos para ellos. Algunos ya hemos visto, lo vamos a hacer rápido. Primer mandato, no asustarse, versículo 6. No se asustan. Bueno, probablemente las mujeres hubieran dicho un poco tarde para decirme eso, ¿no? Me presentás un ángel resplandeciente en una tumba vacía y me decís no asustarse. Pero el ángel dijo, no se asustan. Y en Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y en Lucas dice, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado y el tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Saben, hermanos, muchas veces nosotros tenemos temor de lo que está pasando porque nos olvidamos de acordar lo que el Señor ha dicho. Si las mujeres hubieran ido a la tumba recordando lo que el Señor hubiera dicho, no hubieran tenido temor. Hubieran dicho, así va a ser. Gloria a Dios, resucitó. Hoy en día vivimos en un mundo que es difícil de entender, es difícil de interpretar. Vemos pecado por todas partes, vemos oscuridad por todas partes, vemos que parece que la gente ya no sabe razonar, no sabemos la diferencia entre quién es un hombre y quién es una mujer, no sabemos cosas que antes sabíamos. Y no sabemos cómo va a ser el desarrollo de estas cosas.
Pero no tenemos que tener temor. Tenemos que acordarnos de lo que el Señor nos ha dicho. Una de las cosas que nos ha dicho es que jamás nos va a desamparar. También el mismo Jesús dijo, cuando yo vuelvo encontraré fe en la tierra. Sabemos que cada vez que más cerca llegamos a la venida del Señor, que va a ser así como estamos mirando. Pero no tenemos que tener temor, porque nosotros sabemos lo que el Señor ha dicho. Y el ángel entonces dice, basta ya de su terror. Esto es lo que el Señor dijo, acuérdense. Después le dice, como ya mencioné, mirad en lo que estás observando, porque van a ser testigos, necesitan ser testigos observantes, porque van a dar testimonio de esto. Tercer mandato, en versículo 7, dice, pero vayan. Ahora, las mujeres no tenían problema de obedecer ese mandamiento. Dice, anda, ellos ya estaban huyendo, No tenés que decirme, yo voy a correr, me voy. Pero en este caso, la palabra es un mandato, es un imperativo. Salgan de acá, vayan, hay que irse, pero no huyendo porque tienen temor, sino vayan como enviados porque han visto algo y tienen un mensaje. No son espectadores, tienen algo para decir. Ustedes han visto algo que nadie más ha visto. Ustedes tienen un mensaje para decir a todos los demás. Ellos tienen una responsabilidad de contar a los discípulos y después al mundo todo lo que había pasado. Él dice a ellos, vayan a los discípulos y vayan a Pedro. Pero vayan a llevar el mensaje. Esto no es un mensaje para guardar en sí. No se encierren en un lugar como han hecho los discípulos. Vayan. Y después el último mandato está pegado casi a eso. Dice, vayan, digan, hablan, anuncian. Ahora, el texto nos dice en versículo 8 que ellos se fueron y la última frase del versículo 8 dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces tenemos que entender de este pasaje que cuando fueron huyendo estaban muy en silencio, todavía asustados por todo lo que habían visto. Pero la palabra de Dios en todos los evangelios nos dice que ellos obedecieron lo que el ángel les había dicho. En Mateo 28:7 dice que el ángel dijo así, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho. Y dice, y ellas, y escuchen bien esta frase porque me llama mucho la atención. En Mateo dice, y ellas, alejándose a toda prisa, eso es otra forma de decir huyeron, ¿no? Alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Cuando están huyendo con ese gran temor, Mateo nos dice también que ese temor se transformó en gozo, gran gozo. Y fueron a los discípulos a decirles, el Señor resucitó. Tenía un mensaje para predicar. Fueron los primeros evangelistas. Fueron con gran gozo dando las noticias. En Lucas 24:9 dice, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles. Eso es lo que fueron mandados a hacer. Pero dice, y a todos los demás. Tenían que decirlo a los discípulos y tenían que decirlo a Pedro. Ahora dice que lo dijeron a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no lo pueden guardar. Semejante experiencia y ver ese milagro y saber que Cristo vive. Entonces de terror van a gozo y de gozo a ser mensajeros obedecientes a mensajeros que están anunciando el evangelio de Cristo a todos. Ahora yo te pregunto si la resurrección de Cristo ha transformado tu vida. Si tú observas todo lo que la palabra de Dios dice sobre la muerte y resurrección de Cristo para que tú lo entiendes y para que los puedas compartir. A veces tenemos personas que dicen, yo no puedo dar testimonio, yo no puedo predicar el evangelio porque no sé hacerlo. Si es así, es lamentable eso. El Señor te salvó y te dio todo este libro y tenemos 4 evangelios. Podés saber todos los detalles del evento más grande que nunca pasó en la historia. Y podés después, como estas mujeres, salir después de observar y mirar y con gran gozo anunciarlo a todo el mundo. Ellas no podían hacer otra cosa. Sus vidas fueron transformadas.
El Señor nos dice a nosotros en 1 Pedro 3:15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda la razón de la esperanza que hay en ustedes. Debemos estar listos para anunciar el Evangelio, sin temor. Pablo dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La habilidad de predicar el Evangelio no depende de que soy tímido o si tengo mucha personalidad, si ya me es fácil hablar con la gente. No sabemos de estas mujeres si uno fue la persona que va a una fiesta y ya domina la fiesta o si uno fue una persona que le costaba hablar con la gente. No importaba. Habían visto ángeles, habían visto una tumba vacía, habían escuchado en la noticia de que Cristo resucitó. Su personalidad no importaba nada, tenían que decirlo. Y encontramos en la palabra de Dios que los discípulos que fueron cobardes, que se escondieron, que negaron, que huyeron, que no creyeron, que trataron de salvar sus propias vidas, una vez que vieron a Cristo resucitado y después en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, la palabra que vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento es la palabra de nuevo. Predicaron la palabra con coraje, con valentía. No estaban preocupados por su vida y prácticamente todos ellos murieron por su fe, pero estaban dispuestos a hacerlo porque tenían de nuevo que no vino de sus personalidades, sino vino de el poder del Espíritu Santo. Y el Señor nos dijo a ti y a mí en Mateo 28, 19 y 20, que estamos mandados a ir a todo el mundo y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y nosotros debemos dejar que la resurrección de Cristo nos deje tan asombrados que como las mujeres no podemos guardar silencio, que tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por su poder. Entonces, la resurrección fue un milagro inesperado. Nadie lo esperaba. Pero ese milagro inesperado cambió el mundo y proveyó vida para ti y para mí. Demostró el gran poder de Dios, el poder que no solamente resucitó a Jesús, pero que si conoces a Cristo como tu Salvador, también te va a resucitar a ti. Amén. Cuando miramos en la resurrección, vemos ese poder que también viene directamente a nosotros. La resurrección fue asombroso y Marcos en esta noche quiere que nosotros tomamos este momento para pensar y meditar y contemplar y decir, wow, qué grande que es nuestro Dios, qué grande que su poder, qué increíble que aplasta a Satanás, qué increíble que venció el pecado, qué increíble que venció la muerte. Y me ama a mí. Y me ofrece a mí su salvación. Tiene poder sobre Satanás. La resurrección de Cristo debe transformar nuestras vidas. Y que contemplando lo que el Señor hizo, que salimos, no necesariamente huyendo, salimos con gran gozo a compartir el mensaje. Así que hermanos, celebramos la resurrección de Cristo, pero debemos celebrarlo por compartirlo con otros que no saben, para que ellos puedan celebrar también. ¿No será lindo el año que viene que conociendo a nuestra iglesia va a ser así, pero podría ser así en distintas medidas, que el año que viene en el domingo de la resurrección haya un montón de personas más que han pasado de la muerte a la vida, han conocido el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas, porque nosotros les compartimos el Evangelio. Quiero terminar con esta palabra. Quizás hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como su Salvador. Está escuchando sobre la resurrección, pero nunca has confiado en Cristo como tu Salvador. Quizás si te pregunto si sabes a dónde vas después de la muerte, me tendría que decir, no sé. Y si te pregunto en qué estás dependiendo, diría, estoy tratando de ser una buena persona, estoy tratando de hacer buenas cosas, me bauticé como un niño o algo así. Pero ninguno de esos conceptos está en la Biblia, no son conceptos de Dios. Lo que Dios nos dice es que no podemos hacer nada para ayudarnos a llegar al cielo. Por eso vino Jesús, Él hizo todo. Cuando Él murió, Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Cuando Él resucitó, Él venció
la paga de todos tus pecados y Él venció la muerte para ti y te ofrece la salvación gratuitamente, simplemente tenés que confiar en Él. Y Jesús dijo esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay solamente dos posibilidades: o creo en Cristo y tengo vida, o decido no creer en Cristo y no tengo vida, y la ira eterna de Dios está sobre mí. Esa ira eterna es el infierno eterno. Si estás aquí en esta noche y nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, eso es lo que tenés que elegir. Podés creer que Él murió por todos tus pecados y resucitó para darte vida y poner tu fe en Él. O puedes decir: no, yo no quiero confiar en Él. Yo voy a vivir mi vida, yo voy a confiar en mí mismo, yo voy a confiar en otras cosas. Y la Biblia dice que la ira de Dios estará sobre ti. En esta noche, allí donde estás sentado, Dios está presente, Él puede ver tu corazón. Podés hablar con Él ahora mismo. Reconocer delante de Él que eres un pecador y que necesitas que Él te salva. Y confesar que crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, siendo Dios hombre, que fue a la cruz, murió en tu lugar, pagó todos tus pecados y resucitó. El que cree en Él tiene vida. Señor, te damos gracias en este día en especial por tu resurrección. Todos los días estamos agradecidos, por eso cambió nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos hoy, como Marcos tenía como intención, que contemplamos eso y que tomamos el momento para meditar en este gran milagro espantoso y asombroso de que un hombre, siendo Dios, murió y tú lo resucitaste. Señor, te damos gracias por ese milagro, porque nuestra salvación depende de eso. Te damos gracias, Señor, que como resucitaste a Cristo, algún día vas a resucitar el cuerpo de cada uno de nosotros que conocemos a ti. Qué alegría y qué bendición saber que tú tienes ese poder y que has prometido hacerlo. Te damos gracias que aunque las mujeres tenían miedo, nosotros no tenemos que tener miedo, porque la muerte está vencida. Pedimos, Señor, si hay alguien sin Cristo, que en este mismo momento tu Espíritu Santo obrara en su corazón y que ahora mismo pueda estar confesando su pecado y su necesidad de un Salvador y poniendo su fe en la obra de Cristo en la cruz. Pedimos que tú obres para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar.